Hello class, welcome back. Today we're gonna be explaining you the WH questions. El día de hoy les voy a estar explicando cómo hacer preguntas in English, how to make questions in English. Yes, first of all, the topic that we're gonna be using, el tema que vamos a ir utilizando es el mismo, simple present, ya saben cómo utilizarlo en afirmación, negativa y en preguntas, simple. Ahora vamos a utilizar preguntas con WH, las preguntas que son un poquito más específicas. Today I'm gonna explain you the questions. First two questions, las primeras dos preguntas. La primera pregunta que vamos a utilizar es what, o que vamos a aprender es what, y la segunda es la pregunta where. ¿Ok? Otra vez, la primera pregunta que vamos a aprender el día de hoy es what, y la number two is gonna be where. ¿Qué significa la palabra what? Muy sencillo, la palabra what o la pregunta what significa ¿qué? And what does the word where mean? ¿Qué significa la palabra where? Significa dónde. Yes. Entonces, what significa qué, and where significa dónde. Queremos hacer preguntas un poco más específicas, por eso vamos a estar utilizando estas dos el día de hoy. Tomorrow we're gonna have to learn more. Mañana tenemos que aprender más. Entonces, antes que nada, ¿cómo se tiene que hacer? Sencillo. Primero que nada tenemos que tener, we need to have an answer o a whole sentence. Tenemos que tener una respuesta o toda una oración para poder formular una pregunta con toda esa oración que tenemos. Entonces, primero hay que saber qué significa todo esto. We have this answer. Tenemos esta respuesta que te está diciendo: María eats a burger in the classroom. María come una hamburguesa en el salón de clases. ¿Ok? Tengo que hacer dos preguntas con esa misma información. Entonces, ¿qué es lo que voy a preguntar? Primero que nada, como les había dicho, the word what, la palabra what significa qué. Entonces, cuando quiero preguntar qué, pues obviamente me tengo que referir a una cosa o a un objeto. En este caso, nuestra cosa, nuestro objeto, no es María, tampoco es comer, ni tampoco es el salón de clases. Aquí, nuestra cosa o el objeto va a ser the burger. Aquí va a ser nuestro objeto, nuestra cosa, nuestro objeto. Porque quiero preguntar ¿qué come María? ¿Cierto? ¿Qué come María? ¿Cierto? No te estoy preguntando ni cuándo come María ni nada. Vamos a aprender solamente dos: ¿qué y dónde? ¿Ok? Entonces la primera pregunta que tengo que formular va a ser ¿qué come María? Y la segunda, de number two, sería ¿dónde come María? ¿Yes? Ok, entonces, ¿cómo tengo que hacerlo? Como les había comentado, the word what refers to a thing or to an object. Cuando tengo la palabra what, tengo que buscar en la respuesta una thing or an object, una cosa o un objeto. What do I have to do? ¿Qué tengo que hacer? Very simple. Lo único que tengo que hacer es hacer una pregunta, como las vamos a hacer con el do y el does al principio. Yes. Pero antes de eso hay que agregarle the new two words, las palabras nuevas, que es la palabra what and where. Entonces, la primera te está diciendo María eats a burger in the classroom. María come una hamburguesa en el salón de clases. ¿Qué tengo que hacer? Preguntar ¿qué? ¿Y cómo se dice qué? Se dice what. Entonces, lo primerito que tengo que poner es what. I have to follow this structure. Tengo que seguir esta estructura que tengo aquí. Es muy sencillo. Entonces, lo primero que tengo que poner es ¿qué? ¿Cómo se dice qué? What. That's the first thing that we have to do. Y ahí lo tenemos. ¿Y cómo se hace la pregunta simple? Ya saben cómo hacerlas, pero por los que no se acuerdan, we have to use it this way. Tenemos dos opciones. Tenemos que identificar who is our subject. ¿Quién es nuestro sujeto? María. Entonces, María es she, por lo tanto, I cannot use does. I cannot use do. I have to use does. So, what does who? María. What does María? Verb eat. The verb cannot be with an S or ES. El verbo no puede ir con S o S en la pregunta, entonces el verbo se queda en forma normal. What does María eat in the classroom? Complement in the classroom. ¿Qué come María en el salón de clases? Y nuestra respuesta sería a burger. Yes? Ok. Question number two. Quiero preguntar ¿dónde come María? La primera ya la tengo, que dije ¿qué come María en el salón de clases? Y la respuesta es nuestra hamburguesa. ¿Ok? Number two. Aquí el where se refiere a un lugar. En la respuesta tengo que tener a fuerza un place, un lugar. ¿Ok? Y ya tengo un place en la respuesta. I have classroom. Tengo la respuesta classroom. ¿Ok? So, where. Quiero preguntar ¿dónde come María? Tengo la misma respuesta. María come
una hamburguesa en el salón de clases. Entonces, ¿cómo tengo que formularla? Lo mismo, tengo que iniciar, I have to start with the word where. Tengo que iniciar con la palabra where. Entonces ya tengo where, ¿dónde? Yes, WH. ¿Qué sigue? Do or does. ¿Cómo va a ser si es do or does? A los que no se acuerden, el does solo se utiliza cuando nuestro subject es he, she or it. Cuando nuestro sujeto sea I, you, they or we, I have to use do. Pero en este caso, nuestro subject es María, so that's why I have to use does. Entonces, where does who? Subject. Where does María, yes, verb. What is our verb? Eat. Como les dije en la pregunta, we don't use an S. So, where does María eat? ¿Dónde come María una hamburguesa? Y aquí no voy a poner en the classroom, no voy a poner en el salón de clases porque daría la misma respuesta en la pregunta. Entonces, it doesn't have sense, no tiene sentido. So, how is it going to be? Where does María eat a burger? ¿Dónde come María la hamburguesa? In the classroom. This is the place. En el salón de clases, ¿ok? Example number 2. Ejemplo número 2 y último para que lo vayan aprendiendo. Make a pause, háganle pausa para que sepan copiarlo y hagan sus anotaciones, ¿ok? Example number 2. Voy a poner otra vez una misma sola respuesta y con esa misma respuesta voy a formular 2 questions, ¿ok? So, nuestra respuesta va a ser esta, sencilla. You study English in the park. Very simple, bien sencillito. You study English in the park. Tú estudias inglés en el salón de clases. Entonces, ¿qué quiero preguntar? Quiero preguntar qué y quiero preguntar dónde. Entonces sería, ¿qué estudias en el parque? ¿Y dónde estudias inglés? Yes, those ones are going to be the questions that we have to make in English. Esas van a ser las preguntas que tengo que hacer en inglés. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sencillo, I need to follow the structure that I have over here. So, you study English in the park. La primera pregunta, ¿cuál es nuestra cosa de lo que estamos hablando? Pues obviamente que es English. El objeto va a ser aquí English. Yes, la cosa. Y el where se refiere a que es un place, un lugar. ¿Cuál es el place? El park. Ok, entonces, with all that information, con toda esa información, I have to make a question. Tengo que hacer la pregunta. La primera pregunta sería, ¿qué? Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Follow the structure. Here it is. Question 1, pregunta 1. ¿Qué? ¿Cómo se dice qué? What. Here it is. What. Quiero preguntar dónde estudias inglés, entonces sería what. Auxiliary, do or does. Do or does. Aquí va a ser do porque nuestro subject es you. What do, subject, you, verb, study. What do you study? ¿Qué estudias? In the park. ¿Qué estudias en el park? ¿Qué estudias en el parque? English. That's my answer. What do you study in the park? I study English. Or you study English? Yes. Question number 2. Pregunta number 2. Quiero preguntar dónde estudias inglés. Entonces sería, ¿cómo se dice dónde? Where. Here it is. Where. Where. Number 2. Do or does. Como nuestro subject is you, I have to use do. Where do. Ya tengo el auxiliary. ¿Qué sigue? Subject. ¿Cuál es el subject? You. Where do you, verb, study, ¿dónde estudias? ¿Qué cosa? English. Where do you study English? Where do you study English? In the park. Y ahí sería my question number 2, ¿ok? So, don't worry about it, no se preocupen, les voy a hacer unos ejercicios bien, very simple, bien sencillitos para que ustedes puedan make questions with the information that I'm going to give you, con la información que les van a dar, que les voy a dar. You can make your own questions like this ones, okay? So, have a nice day, and I will explain you something else tomorrow. Bye bye. Les explico algo mañana. Nos vemos luego.